Bienvenidos a la cápsula de el algoritmo Cox-Younger-Kazami y formas normales de Chomsky. Lo que vamos a abarcar hoy es el paso de una gramática a forma normal de Chomsky y además el cómo conseguir la respuesta al problema de membresía de si una palabra pertenece a un lenguaje o no en base al algoritmo CYK. Vamos a empezar por este ejercicio que nos dan una gramática la cual no está normalizada y que tenemos que normalizar a forma normal de Chomsky. Tenemos que obtener una GCL equivalente que corresponda a una forma normal de Chomsky y después aplicar el algoritmo de Cox-Younger-Kazami para determinar si dos palabras pertenecen o no al lenguaje y especificar además las variables que generan las subpalabras correspondientes, que es lo que vamos a estar viendo durante el ejercicio. Lo importante, primero, es recordar qué es una forma normal de Chomsky. La forma normal de Chomsky va a ser la forma de una gramática que ya fue aseada previamente, por lo tanto estamos obviando el hecho de que esta gramática ya fue aseada, y llevarla a una forma de tal que quede en las producciones sean únicamente o dos variables o un terminal. Por lo tanto, esto ya podemos ver que no está normalizado, ya que contiene producciones que tienen o dos terminales y una variable, lo cual nos dice enseguida que no está en forma normal. Por lo tanto, vamos a pasarlo a forma normal. Vamos a ignorar ese 0, porque ese 0, a pesar de tener solamente un terminal, pero tener una sola variable, lo único que hace es aceptar la palabra nula y decirnos que comienza el resto de la gramática. Así que vamos a ignorar ese 0 un poquito. Y vamos a trabajar con S, que es la parte que efectivamente hay que normalizar de aquí. Primera parte, lo que podemos hacer es reemplazar los terminales por algo conveniente. En este caso, crear variables auxiliares para estos terminales que nosotros vamos a ocupar. Por lo tanto, vamos a crear dos variables auxiliares para los caracteres de este alfabeto. En este caso son A y B. Si fueran A, B y C, tendríamos que crear tres variables para los terminales para nosotros poder trabajarlos de mejor manera. Entonces, en este caso vamos a declarar dos variables que van a ser TA para terminal A, que va a ser el carácter A, terminal B para el carácter B. Entonces, tenemos la siguiente gramática, o cómo se transforma. Todo lo que corresponda a A y B lo vamos a reemplazar con estas variables auxiliares. Por lo tanto, nuestra producción original va a pasar a ser TASTB o TBSTA o TATB o TBTA. Que al final es solamente reemplazar los caracteres terminales que nosotros reemplazamos con las variables auxiliares. Como podemos ver, esto ya se parece un poco más a la forma normal de Chomsky porque tenemos producciones que son solamente dos variables. Y además tenemos variables que solamente tienen como producción un terminal. Sin embargo, tampoco está aún en forma normal de Chomsky porque tenemos tres variables en estas producciones. Por lo tanto, tenemos que normalizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger estratégicamente alguna combinación para nosotros poder llevarlo a variables auxiliares y también dejarlo en forma normal de Chomsky. Por lo tanto, vamos a crear variables auxiliares para nosotros simplificar estas expresiones. Lo que voy a hacer a continuación es tomar TAS y transformarlo en una variable auxiliar, de forma que esto quede en función solamente de dos variables y esto quede en otra variable auxiliar, y lo mismo para la segunda producción. Entonces voy a crear dos producciones auxiliares que van a ser TAS y TBS, aunque perfectamente yo podría haber elegido STB y STA o combinaciones similares para nosotros poder transformar esta forma normal de Chomsky. Pero voy a escoger con X y Z, siendo X TAS y Z TBS. De esta forma, transformando la gramática, nos va a quedar esto en términos de XTB, porque habíamos transformado TAS en X, por lo tanto X va a producir a TAS, por lo tanto TAS puede ser reemplazado en esta producción. Así que esta producción ahora consiste en XTB. Y lo mismo para Z. Vamos a reemplazar TBS por Z y lo vamos a dejar en términos de dos variables. Por lo tanto, ya vemos que está en términos de dos variables, dos variables, dos variables, dos variables, dos variables, dos variables y un terminal y un terminal. También podría darse una forma normal de Chomsky fuera que estos fueran dos terminales, seguido además de una producción posible que fuera solamente un terminal, y eso también estaría en forma normal de Chomsky. En este caso, esta va a ser nuestra FNC. Hay muchas formas de llevarlo a forma normal de Chomsky. Como les dije, perfectamente podríamos haber tomado STB como nuestra variable auxiliar y no TAS. Entonces, hay distintas combinaciones y pueden hacer la prueba e intentarlo con otra combinación para ver cómo avanza este ejercicio, lo cual
se los dejo como ejercicio planteado, para que puedan practicar un poco cómo se pasa a formas normales de Chomsky. Lo importante, todo tiene que dar en dos variables o un terminal. Perfecto. Ahora que tenemos nuestra FNC, nosotros podemos aplicar el algoritmo de Cox-Younger-Kazami, que requiere que la gramática esté expresada como forma normal de Chomsky, y así nosotros poder parsear una palabra, es decir, encontrar si está en el lenguaje o no a partir de los caracteres que la componen y las subpalabras que la componen. Por lo tanto, vamos a ver si una palabra es parte de un lenguaje en base a este algoritmo. Así que, perfecto, veamos eso. El algoritmo consiste en lo siguiente: vamos a conseguir las subpalabras que componen a una palabra que nosotros queremos demostrar si está en el lenguaje y analizar si es posible derivar a partir de la gramática que tenemos la subpalabra que compone a esa palabra original. Entonces vamos a hacer una tablita, en este caso. En este caso es una palabra de largo 4, así que vamos a tener 4 filas en la tabla. La primera fila va a ser las palabras de largo 1, que van a ser al final los caracteres que componen a esta palabra. La fila 2 van a ser las concatenaciones de dichos caracteres, el carácter 1 con el 2 con el 3 con el 4 y sucesivamente si la palabra fuera más larga. Para las de largo 3 sería lo mismo, pero para los 3 primeros caracteres, después los 3 siguientes caracteres, y así sería ABA, la segunda palabra sería BAB, y la palabra final en este caso de largo 4. Si hubieran palabras de largo 5, la cosa cambia un poquito porque la tabla se hace más grande, que sería, si ponemos una B más, sería ABABB, por lo tanto esto sería ABABB para la primera fila, que serían cada uno de los caracteres. La siguiente sería AB, seguido de BA, seguido de AB, seguido de BB, que sería el último string que saldría, y así sucesivamente. Y así vamos componiendo nuestra tabla. Por lo tanto, ahora que tenemos nuestra tabla armada, vamos a empezar a analizar de dónde provienen estas subpalabras. Los caracteres terminales son evidentes debido a que ya planteamos variables auxiliares para esos caracteres. Por lo tanto, sabemos que A proviene de TA, B proviene de TB, según la gramática planteada en nuestra FNC. Perfecto. La siguiente parte es analizar de dónde provienen las palabras de largo 2. Las palabras de largo 2 tenemos que verlas en base a lo que conseguimos de las demás subpalabras. Por lo tanto, estas palabras pueden ser subdivididas como dos caracteres, que al final sería concatenar A con B, concatenar B con A y A con B de nuevo, que es redondar, pero por orden lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, AB, podemos ver que A viene de TA, B viene de TB, por lo tanto sería TA y TB, y tenemos que ver si TA y TB provienen de algo en nuestra gramática. Por lo tanto, TA y TB pueden ser producidas por nuestra gramática, y podemos ver que sí, pueden ser producidos por la variable S. Por lo tanto, nosotros vamos a marcar con que esta subpalabra puede ser producida por S. Para BA pasa algo similar, compuesta por TB y TB y TA efectivamente está en la gramática aquí. TA y TB para la anterior, TB y TA para esta, y podemos ver que está en la gramática. Por lo tanto, también marcamos con S. Así que estas palabras pueden ser formadas con S. Puede darse otras gramáticas en donde sean a partir de otras variables que no necesariamente sea la variable de inicio. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado y analizar bien de dónde provienen estas combinaciones. Luego, para las palabras de largo 3, la cosa cambia un poco, porque aquí tenemos que analizar cómo se subdividen esas palabras. Por lo tanto, ABA podemos subdividirla en dos subpalabras de dos formas diferentes: A seguido de BA o AB seguido de A. Y así analizamos en base a las cosas que nosotros ya hemos ido analizando hasta ahora. Entonces, para la primera división, que sería A seguido de BA, A proviene del terminal A y BA proviene, precisamente como habíamos visto en el paso anterior, proviene de S. Por lo tanto, esta subpalabra se compone de TAS. TAS, nosotros tenemos que ver si proviene de alguna parte en la gramática, y podemos ver que TAS proviene de la variable X. Así que marcamos con X. Ya sabemos que esta subpalabra, esa subdivisión posible, se puede marcar con X. La siguiente, AB seguido de A, podemos ver que AB viene de S, en base al paso anterior. A proviene de TA, así que STA. STA está en la gramática. Podemos ver que no hay ninguna producción con STA, por lo tanto no hay forma de producirla. Así que vamos a marcar como que no se puede producir. ¿Cómo se puede producir con X? Pero no se puede producir con esto, vamos a marcar solamente con X. Por lo tanto, ABA solo puede producirse con la variable X. BAB es un proceso similar en donde podemos subdividir de dos formas. Primero con B seguido de AB, por lo tanto TB para el carácter B. AB puede ser producida por S, según el paso anterior.
Entonces TBS debería ser producida por la gramática, entonces podemos ver que pertenece a la variable z. Por lo tanto, es producida por z y vamos a marcarla con dicha variable. La segunda división sería que sea BA seguido de B, por lo tanto, tendríamos que BA es producida por S, por el paso anterior, seguido de TB por el terminal B. Pero STB no está en nuestra gramática en ninguna parte, no tenemos ninguna producción en la gramática que corresponda a STB, así que no se puede producir esta subdivisión. Pero se puede producir la primera, así que vamos a marcar con Z. Y por último pasamos a nuestra palabra de largo 4, que es la palabra que nosotros intentamos demostrar si está en el lenguaje o no. Entonces, AB, vamos a ver si se puede producir o no, subdividiéndola en dos subpalabras. Y tenemos tres casos. Tenemos el caso donde comienza con A y sigue de B a B, o se divide a la mitad, o se divide entre ABA seguido de B. A seguido de B a B, podemos ver que es el terminal A, seguido de B a B. B a B es producida por Z por el paso anterior. Entonces TAZ debería estar en nuestra gramática. Como podemos ver, no está en nuestra gramática. Así que como no está en nuestra gramática, esa subdivisión no es posible producirla con esta gramática. AB se produce por S, concatenado dos veces, SS. Entonces SS ya vimos que no se puede producir por esta gramática, entonces tampoco se puede producir esta subdivisión. La tercera, ABA proviene de X, y B que viene del terminal B. Entonces tendríamos que tener XTB en la gramática. Revisamos nuestra gramática y podemos ver que XTB es producida por la variable de inicio. Entonces vamos a marcar esa palabra como que se puede producir por la variable de inicio. Ya analizados los tres casos, podemos ver que solamente la produce la variable de inicio, así que marcamos solo con la variable de inicio. En el caso que en alguna casilla se pudiera producir por más de una variable, le ponemos una coma y ponemos todas las combinaciones, por así decirlo, que sería al final, si hubiera otra variable, sería S seguido de la siguiente variable. Pero en este caso solamente S puede producir esta palabra, así que marcamos únicamente con S. Dado que la variable de inicio apareció en nuestra palabra final, entonces podemos decir que efectivamente esta palabra puede ser producida por esta gramática. Lo que nos permite seguir acá es, si sale la variable S, quiere decir que podemos formar un árbol de derivación que forme esta palabra de alguna forma. Básicamente estamos yendo del árbol del árbol de derivación de abajo hacia arriba, en lugar de arriba hacia abajo. Entonces, como se puede formar, podemos ver que aparece S, por lo tanto la palabra pertenece al lenguaje, y analizando las derivaciones obtenidas vemos que S se descompone en XTB, S se descompone en XTB, X lo podemos descomponer como TAS, y S por consiguiente podemos descomponerlo como TB y TA. Entonces, TB y TA. Y podemos ver que se nos forma el árbol de derivación para la palabra A, B, A, B. Entonces esta palabra efectivamente pertenece al lenguaje. Entonces tenemos ya un algoritmo que nos permite resolver de mejor manera el problema de membresía y por lo tanto ver si una palabra efectivamente pertenece a un lenguaje o no. Ahora vamos a ir un poco más rápido con la siguiente palabra porque ya hay un entendimiento un poco mejor del algoritmo. Entonces vamos a traer nuestra gramática para acá para poder tenerla un poco más a mano y vamos a ver si ABBA pertenece al lenguaje. Formamos nuestra tabla, por lo tanto caracteres, las palabras de largo 1, A, B, B, A. Después concatenamos A con B, primera casilla, B con B, segunda casilla, o sea, caracteres 2 y 3 en segunda casilla, caracteres 3 y 4 en tercera casilla, y así sucesivamente si la palabra fuera más larga. La tercera fila, que sería lo mismo, pero con tres caracteres, concatenar A, B, B, es decir, 1, 2 y 3, concatenar 2, 3 y 4 en la siguiente casilla, por lo tanto A, B, B y B, B, A son las palabras, subpalabras de largo 3. Y por último, la palabra que nosotros queremos demostrar. La primera fila ya habíamos visto que sabemos de dónde proviene, de los terminales que nosotros habíamos declarado, por lo tanto TA, TB, TB y TA, así que no hay mucho que analizar aquí. Las palabras de largo 2 sería lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. AB sabíamos que venía de la concatenación TA y TB. TA y TB habíamos visto que efectivamente está en la gramática, TA y TB, así que marcamos con S. BB, por el contrario, que sería TB, TB, no está en la gramática en ninguna parte, por lo tanto esto en sí no se puede producir, así que marcamos como que no se puede producir. BA, por otra parte, sería producirlo con TB y TA. TB y TA está en la gramática, así que podemos producirlo con la variable S. Así que tenemos marcada nuestra primera fila. Sabemos que BA y AB son producidas por la variable de inicio. Analicemos las palabras de largo 3. Aquí hay que subdividir en casos, tal como les había dicho en el inciso anterior. Entonces, para ABB subdividimos en los dos casos de las subpalabras posibles,
que en este caso sería A seguido de BB o AB seguido de B. A seguido de BB podemos ver que el terminal A se produce claramente por TA, pero BB habíamos dicho que no se puede producir. Por lo tanto, esta subdivisión no se puede producir. AB era producido por S, por el paso anterior. B es producido por el terminal B. Entonces, STB. STB debería aparecer en nuestra gramática, pero no aparece. Por lo tanto, esta derivación no se puede obtener, así que no se puede obtener y marcamos como que no se puede obtener. Entonces nos damos cuenta que en ninguno de los dos casos se puede obtener esa subpalabra, así que vamos a marcar con que no se puede producir. Después, BBA, que sería el siguiente caso, sería subdividirla. Entonces tenemos la subdivisión BBA y la subdivisión BB seguido de A. Entonces, para la primera, podemos ver que sería el terminal B seguido de S por el paso anterior. Entonces, el resultante sería TBS. TBS debería estar en nuestra gramática y podemos ver que corresponde a la variable Z. Así que claramente es producida por Z y la marcamos. BB no se podía producir y hemos visto en el paso anterior que no se podía producir. TA se puede producir. Entonces tenemos que sería algo que no se puede producir con algo que sí se puede, pero no se puede producir porque no hay forma de producir la subpalabra BB. Entonces todo esto no se puede producir. Así que solamente marcamos con Z, que sería en realidad la variable que da origen a esta subpalabra. Y marcamos con Z. Para la última palabra sería subdividirlo de nuevo en dos subpalabras que en realidad compongan a esta palabra. Entonces tenemos tres casos diferentes. Cuando empieza con A y termina con BBA, cuando empieza con AB y se sigue por BA, o ABB seguido de A. Entonces, para A, terminal A, BBA por el paso anterior seguido de Z, o sea, es producido por Z, entonces TAZ. TAZ no está en nuestra gramática en ninguna parte, por lo tanto no puede ser producida, así que no puede ser producida. Siguiente subdivisión, AB, producida por S, por los pasos anteriores, BA, producida por S, también por pasos anteriores, entonces SS y SS habíamos visto que tampoco está en nuestra gramática, así que no se puede producir. Y ABB, seguido de A, ABB no se podía producir de base y A se puede producir por terminal A, pero todo esto no se puede producir de ninguna forma, dado que una de las subpalabras no se puede producir. Por lo tanto, nada de esto se puede producir. Como de los tres casos no se pueden producir, esta tampoco puede producirse, así que esta palabra en sí no hay forma de producirla con esta gramática. Entonces, nosotros ya sabemos que esta palabra en sí no pertenece al lenguaje. Entonces ya tenemos un algoritmo para poder ver si efectivamente algo pertenece o no a cierto lenguaje. Con eso concluye nuestra cápsula para estos dos algoritmos.